Agosto de 1942. Stalingrado arde. El aire está cargado de humo, extendiéndose el olor de la pólvora y la ceniza. El suelo tiembla bajo el incesante trueno de las bombas nazis. Cada explosión un golpe de martillo al corazón de la ciudad. En las ruinas destrozadas de este bastión soviético se libra una batalla despiadada, una que decidirá el destino de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, en medio de este torbellino de fuego y acero, surge un grupo de heroínas inesperadas desde las sombras. Jóvenes soviéticas armadas con rifles, nervios forjados en hierro y una determinación inquebrantable para detener el terror nazi. Son las francotiradoras de Stalingrado. ¿Quiénes eran estas mujeres que cambiaron el rumbo en la batalla más sangrienta de la historia? ¿Cómo lograron infundir miedo en el corazón del Tercer Reich? ¿Y qué las llevó en Afruntón a enfrentarse a la muerte en el infierno helado de Stalingrado? Esta es su historia. La batalla de Stalingrado, librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, representa un capítulo decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Un choque de fuerzas titánicas que reconfiguró el curso de la historia. Esta ciudad industrial, extendida a lo largo de la ribera occidental del río Volga, era más que un conjunto de fábricas y viviendas. Era un símbolo de la resistencia soviética, nombrada en honor a Joseph Stalin. Su conquista era una obsesión para Adolf Hitler, un trofeo que creía capaz de quebrar la moral soviética y abrir el camino hacia el Cáucaso rico en petróleo, para alimentar su máquina de guerra. El sexto ejército de la Alemania nazi, bajo el mando del meticuloso general Friedrich Paulus, descendió sobre Stalingrado con más de 300.000 hombres, respaldados por tanques, artillería y los estruendosos bombarderos en picado de la Luftwaffe. Su objetivo era aniquilar la resistencia soviética, reducir la ciudad a escombros y reclamarla como un trofeo del Tercer Reich. Pero Stalingrado no se rendiría. El ejército rojo soviético, golpeado pero desafiante, transformó la ciudad en una fortaleza de acero retorcido y piedra rota, donde cada calle se convirtió en una línea defensiva, cada edificio en una fortaleza. La batalla que se desarrolló no se parecía a ninguna otra. Una lucha brutal, casa por casa, habitación por habitación, donde sobrevivir exigía astucia, resistencia y una voluntad inquebrantable. En este paisaje apocalíptico, el combate urbano reinaba supremo, y las francotiradoras emergieron como las jugadoras más letales, sus rifles tejiendo una red de miedo entre las ruinas. Entre ellas, las francotiradoras soviéticas se alzaron como leyendas. Sus disparos precisos convirtieron Stalingrado en un cementerio para los invasores nazis. Su valentía, una luz en la oscuridad de la guerra. Para comprender el surgimiento de estas mujeres extraordinarias, debemos retroceder al estado desesperado en que se encontraba la Unión Soviética en 1942, una nación al borde del colapso. La invasión alemana, con nombre en clave Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, desató una ola de destrucción imparable. 3 millones de soldados del Eje, apoyados por miles de tanques, baterías de artillería y enjambres de aviones de la Luftwaffe, atravesaron las defensas soviéticas, dejando a su paso un rastro de devastación en el oeste del país. Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos cayeron en pocas semanas, sus campos y ciudades convertidos en páramos humeantes. Ejércitos soviéticos enteros fueron rodeados, sus soldados muertos o enviados al cautiverio, muchos de ellos destinados a morir en campos de prisioneros brutales. Para el verano de 1942, el Ejército Rojo era una sombra de lo que había sido, sus filas diezmadas, sus recursos al borde del agotamiento. Con millones de hombres muertos, heridos o capturados, los líderes soviéticos enfrentaban una realidad dura. La supervivencia de la nación dependía de movilizar todos los recursos disponibles. Desde las bulliciosas calles de Moscú hasta las aldeas remotas de Siberia, las mujeres respondieron al llamado, algunas impulsadas por un ardiente patriotismo, otras obligadas por la dura necesidad de la guerra. Asumieron roles que rompían las fronteras tradicionales. Pilotos que volaban audaces incursiones nocturnas en biplanos de madera, tripulaciones de tanques que se enfrentaban a divisiones Panzer, médicas que desafiaban el fuego enemigo para arrastrar a los heridos a un lugar seguro, y francotiradoras, cuya precisión letal se volvería legendaria.
El papel de francotiradora era particularmente adecuado para muchas mujeres. No requería fuerza bruta, sino paciencia, observación aguda y una voluntad de hierro, cualidades que muchas soviéticas poseían en abundancia. En Stalingrado, el entrenamiento de estas mujeres fue un crisol de disciplina y peligro, que las forjó como instrumentos de guerra. Las reclutas, a menudo adolescentes o con poco más de 20 años, eran lanzadas a un mundo donde dudar significaba morir. Se les enseñaba a dominar el fusil Mosin Nagant, un arma de cerrojo equipada con una mira telescópica que la convertía en una herramienta de precisión letal. Sus instructores, muchos de ellos francotiradores curtidos en combate, las entrenaban en el arte del sigilo. Cómo moverse en silencio por calles cubiertas de escombros, cómo camuflarse entre la nieve, las cenizas o los restos, cómo soportar horas, o incluso días, de espera inmóvil para lograr el disparo perfecto. El entrenamiento era tanto una prueba de fortaleza mental como de habilidad física, enseñándoles a reprimir el miedo, a concentrarse en medio del caos, a fundirse con la ciudad en ruinas que las rodeaba. Un error de una francotiradora podía costar no solo su propia vida, sino también la de los compañeros que dependían de su cobertura. El mantra era implacable: un disparo, una muerte y desaparecer entre las sombras antes de que el enemigo pudiera localizar su posición. No se trataba solo de puntería, era un arte, perfeccionado en el crisol del despiadado campo de batalla de Stalingrado. Entre las más icónicas de estas mujeres estaba Lyudmila Pavlichenko, una estudiante de historia de 26 años que había cambiado los libros por un fusil. Para cuando llegó a Stalingrado, ya era una leyenda, conocida como la Dama de la Muerte, por su asombroso récord de más de 300 bajas confirmadas en los asedios de Odessa y Sebastopol. En sus memorias escribió: no sentía miedo al apretar el gatillo, sentía rabia por mi país, por mi gente, por los hogares incendiados y las vidas robadas. Cada nazi que mataba era una amenaza menos para nuestro futuro. La determinación de Pavlichenko era una llama ardiente, su destreza insuperable. En Stalingrado no solo combatía, también enseñaba, transmitiendo su dura experiencia a una nueva generación de francotiradoras. Les enseñaba a leer el campo de batalla como un mapa, a detectar el brillo de un casco alemán o el gesto descuidado de un oficial dando órdenes. Sus lecciones eran implacables, impartidas con la autoridad de quien había mirado a la muerte de frente. No disparas para herir, les decía. Disparas para matar. Si dudas, estás muerta. Si dudas, estás muerta. Su guía transformó a reclutas inexpertas en armas letales de resistencia. Sus fusiles, una extensión de su voluntad de desafiar a los invasores. Otra francotiradora, Nina Lobkovskaya, tenía apenas 20 años cuando entró en el crisol de Stalingrado, su juventud ocultando su letal habilidad. Obrera de fábrica antes de la guerra, nunca había sostenido un fusil hasta que comenzó su entrenamiento, pero pronto demostró ser una natural. Sus manos firmes y ojos agudos la convertían en una tiradora formidable. En una entrevista posterior recordó: la ciudad era un esqueleto, solo edificios rotos y cenizas. No luchábamos por gloria, luchábamos por sobrevivir. Aprendí a ver al enemigo antes de que él me viera a mí. Un solo error, y estabas muerta. La unidad de francotiradoras compuesta solo por mujeres a la que pertenecía Lobkovskaya, apodada la Muerte Silenciosa por sus camaradas, se convirtió en un terror para los alemanes, sus movimientos tan escurridizos como el viento. Se deslizaban entre las ruinas de Stalingrado como fantasmas. Sus fusiles cobraban decenas de vidas. Su presencia era un recordatorio constante de que ningún lugar era seguro para los invasores. Su sigilo era su escudo, su precisión su espada. Cada disparo un golpe contra la maquinaria de guerra nazi. Estas mujeres eran más que soldados. Eran un desafío directo a la ideología nazi, que relegaban a las mujeres a roles de sumisión, considerándolas incapaces para el combate. La propaganda alemana se burlaba de las combatientes soviéticas, calificándolas de antinaturales, incluso monstruosas, pero en Stalingrado estas mujeres voltearon la narrativa por completo. Se convirtieron en las cazadoras, acechando a los soldados nazis entre las calles llenas de escombros. Sus fusiles impartían justicia con cada estallido de disparo. Su presencia en el campo de batalla fue un golpe psicológico para los alemanes,
que luchaban por conciliar su visión del mundo con la realidad de estas adversarias letales. La rebeldía de las francotiradoras fue un faro de resistencia, su valor un desafío que resonaba entre las ruinas, golpeando el corazón de la arrogancia nazi. Pero su valentía tuvo un costo terrible. Los francotiradores eran odiados por los alemanes y aún más las mujeres francotiradoras. Ser capturada significaba no solo la muerte, sino a menudo tortura o ejecución pública, una advertencia macabra para quienes osaran resistir. Aún así, ellas continuaron, impulsadas por un amor feroz a su patria, una negativa absoluta a dejarla caer en manos enemigas y la determinación de forjar un futuro libre de tiranía. Stalingrado era un paraíso para los francotiradores y a la vez también una pesadilla, una ciudad donde cada sombra escondía peligro, cada momento ponía a prueba la supervivencia. El paisaje urbano era un laberinto de destrucción, fábricas colapsadas con muros dentados y ennegrecidos, bloques de apartamentos completamente derrumbados y montones de escombros que ofrecían cobijo natural para aquellos lo suficientemente hábiles para usarlo. Una francotiradora podía apoyarse en una ventana destrozada, su silueta fundiéndose con los restos, o esconderse en un montón de escombros, su aliento apenas perturbando el aire, y abatir a un enemigo a cientos de metros. El terreno favorecía a quienes podían permanecer invisibles, su paciencia recompensada con un disparo claro en medio del caos. Pero las mismas ruinas hacían de Stalingrado una trampa mortal, un lugar donde los francotiradores alemanes, entrenados en academias de élite, acechaban con igual destreza. Sus ojos escudriñaban las ruinas en busca del más leve signo de movimiento, un parpadeo de sombra, un hilo de humo de un aliento descuidado. La batalla se convirtió en un duelo mortal, una prueba de resistencia y precisión donde el menor error podía significar la muerte instantánea. Para las francotiradoras, cada misión era una apuesta de alto riesgo, sus vidas pendiendo del filo de un gatillo, su concentración absoluta en un mundo de peligro constante. El rifle Mosin Nagant era su salvavidas, donde el menor error podía significar la muerte instantánea. Para las francotiradoras, cada misión era una apuesta de alto riesgo, sus vidas pendiendo del filo de un gatillo, su concentración absoluta en un mundo de peligro constante. El rifle Mosin Nagant era su salvavidas, un arma robusta que definía su rol en esta guerra implacable. Sus balas de 7,62 milímetros podían matar a rangos de hasta 800 metros, y su mira telescópica permitía una precisión milimétrica, convirtiendo a una francotiradora habilidosa en un heraldo de la muerte. Pero en el brutal invierno de Stalingrado, el rifle presentaba desafíos únicos. El metal podía congelarse al contacto con la piel en segundos, dejando quemaduras dolorosas, y el frío podía trabar el cerrojo si no se mantenía meticulosamente con lubricantes que eran muy escasos. La nieve y el hielo podían empañar la mira, obligando a las francotiradoras a confiar tanto en su instinto como en su equipo. Nina Lobkovskaya describió sus precauciones. Tenías que ser invisible. Envolví mi rifle en trapos para amortiguar el sonido y mantenerlo caliente. Me acostaba en la nieve durante horas, apenas respirando, esperando a que un alemán se mostrara. Cuando disparaba, tenía que moverme rápido, o sería la siguiente. Su relato revela el cuidado meticuloso y la concentración implacable necesarios para sobrevivir, cada misión un equilibrio delicado entre preparación e instinto. Las francotiradoras a menudo operaban en pares, una tiradora y una observadora, para maximizar su efectividad, su trabajo en equipo, un salvavidas en el caos. La observadora analizaba el campo de batalla con binoculares, calculaba el viento y la distancia, y vigilaba a los contrafrancotiradores enemigos, mientras la tiradora se enfocaba en el disparo, su dedo listo en el gatillo. Su coordinación era una danza de precisión, cada una dependiendo de la otra para navegar el juego mortal. Empleaban tácticas astutas para burlar a sus enemigos. Señuelos, como cascos colocados en palos, atraían el fuego alemán, revelando posiciones enemigas. Espejos rotos reflejaban la luz para confundir a los francotiradores alemanes, y posiciones de disparo falsas atraían patrullas a emboscadas. Estas estrategias convirtieron a las francotiradoras en maestras del engaño, su ingenio tan letal como su puntería. Las ruinas de Stalingrado se convirtieron en su lienzo,
Cada disparo una pincelada en una obra maestra de resistencia, pintada con la sangre de sus enemigos. María Petrova, una joven de 22 años de Leningrado, estaba entre las francotiradoras más temidas de Stalingrado. Su nombre, un susurro entre las tropas alemanas. Con más de 80 asesinatos confirmados, se ganó el apodo de La Segadora, su precisión una amenaza constante. Petrova tenía un talento para apuntar a enemigos de alto valor, oficiales cuya pérdida desorganizaba el mando alemán y sembraba el caos en sus filas. Más tarde relató: apuntaba primero a los oficiales. Eran el cerebro del enemigo. Los observaba por mi mira, veía cómo daban órdenes, y luego apretaba el gatillo. No era personal, era supervivencia. Cada oficial que maté salvó vidas soviéticas. El pragmatismo de Petrova ocultaba la inmensa presión de su rol, donde cada disparo cargaba con el peso de la seguridad de sus camaradas y la defensa de la ciudad, su enfoque inquebrantable ante el peligro. Tanya Chernova, una francotiradora de 19 años, dejó un relato conmovedor del coste psicológico que ensombrecía cada misión. Impulsada a luchar tras perder a su familia en bombardeos nazis, se unió a la batalla en Stalingrado con el corazón consumido por la venganza. Su unidad fue acreditada con más de 200 asesinatos, pero el coste fue una pesada carga en su alma. Más tarde confesó: cada asesinato pesaba sobre mí. Veía sus rostros en mis sueños, hombres jóvenes como mis hermanos, con familias esperando en algún lugar, pero no podía parar. Si lo hacía, mis camaradas morirían. Llevé sus rostros conmigo, una carga que nunca soltaré. Las palabras de Chernova revelan el conflicto interno que atormentaba a muchas francotiradoras, la necesidad de matar chocando con la humanidad que luchaban por preservar sus sueños perseguidos por los rostros de los caídos. Los alemanes respondieron con contramedidas brutales. Su odio hacia las francotiradoras ardía tan ferozmente como su ambición. Los comandantes nazis desplegaron francotiradores de élite de la Waffen-SS, armados con rifles Mauser y miras de alta potencia para cazar a sus contrapartes soviéticas con precisión implacable. Estos francotiradores alemanes atacaban a las mujeres con particular ferocidad, impulsados por una mezcla tóxica de miedo y desdén ideológico. Los folletos de propaganda nazi tildaban a las francotiradoras soviéticas de monstruos y antinaturales, prometiendo destinos horrendos para las capturadas: tortura, mutilación o ejecución pública. Las patrullas alemanas recorrían las ruinas con perros y observadores, buscando nidos de francotiradores, mientras los bombardeos de artillería arrasaban posiciones sospechosas, convirtiendo bloques enteros en cráteres. Sin embargo, las mujeres se adaptaron, cambiando de ubicación con la agilidad de fantasmas, usando el caos de la ciudad para ocultar sus movimientos. Su resiliencia las transformó en símbolos de desafío, sus rifles una respuesta audaz al terror nazi que buscaba aplastarlas. El coste físico de Stalingrado era un asalto diario al cuerpo y al espíritu, una molienda implacable que ponía a prueba los límites de la resistencia. Las francotiradoras enfrentaban los mismos horrores que sus camaradas hombres: el rugido ensordecedor de la artillería que sacudía la tierra, el grito de los bombarderos en picada de la Luftwaffe, lloviendo muerte desde el cielo, la amenaza constante de una bala perdida o metralla. Para noviembre de 1942, el invierno de Stalingrado descendió con una fuerza despiadada, un frío tan profundo que parecía congelar el tiempo mismo. Las temperaturas cayeron a 30 grados bajo cero, transformando la ciudad en un yermo helado, donde la nieve se amontonaba en las calles, deslizándose en grietas y sepultando a los muertos donde caían. El hielo cubría cada superficie, haciendo de cada paso una apuesta. Cada movimiento una batalla contra los elementos. La congelación era un peligro constante, infiltrándose en dedos, pies y rostros desprotegidos, dejando tejido ennegrecido y sin vida a su paso. El hambre roía su fuerza, ya que las raciones se reducían a migajas de pan duro, sopa aguada o la ocasional papa congelada, rescatada de sótanos en ruinas. Los uniformes de las francotiradoras, a menudo mal ajustados, tomados de camaradas hombres o remendados con cualquier tela disponible, ofrecían poca protección contra el viento cortante que aullaba por las ruinas. Sin embargo, resistieron, sus rifles firmes,
a pesar de manos temblorosas y estómagos vacíos. Su resolución, un fuego que el frío no podía apagar. Su misión, un salvavidas en un mundo de desesperación. Lyudmila Pavlichenko describió las brutales condiciones que definían su existencia. Vivíamos como ratas, escondiéndonos en sótanos, comiendo cualquier migaja que encontráramos. El frío era peor que las balas, se filtraba en tus huesos, hacía cada movimiento una agonía, pero no podíamos parar. Cada disparo que hacíamos salvaba vidas soviéticas. Pavlichenko misma fue herida en Stalingrado. Un fragmento de metralla desgarrando su hombro durante un bombardeo de artillería alemán que convirtió el aire en una tormenta de metal. La herida era grave. La sangre empapaba su uniforme, manchando la nieve bajo ella, pero se negó a abandonar su puesto, cosiendo la herida con un kit de campo tembloroso y volviendo a su rifle. Solo cuando sus comandantes emitieron una orden directa evacuó. Su cuerpo maltrecho, pero su espíritu indomable, un testimonio de la fuerza que llevó a estas mujeres a través de los días más oscuros de Stalingrado. Su desafío era un reflejo de la resolución de sus camaradas, una llama que ardía incluso en el frío más profundo. Para otras, el precio fue aún mayor. Las pérdidas tallaron heridas que nunca sanaron del todo. Klavdia Kalugina, una francotiradora de 17 años, llevó las cicatrices de las pérdidas de Stalingrado por el resto de su vida. Su observadora, Ania, era su amiga más cercana, una joven de 19 años cuya sonrisa rápida e historias susurradas alegraban sus largas esperas en la nieve. Kalugina más tarde relató: Ania era mi mejor amiga. Nos acostábamos juntas en la nieve, susurrando historias para mantener el ánimo. Un día, un francotirador alemán nos encontró. La bala le dio en el pecho. La sostuve mientras moría, su sangre empapando la nieve. Disparé de vuelta, maté al alemán, pero eso no la trajo de regreso. Llevé su pérdida como una herida. El dolor de Kalugina se convirtió en combustible. Su rifle cobró docenas de vidas más mientras seguía luchando, honrando la memoria de Ania con cada disparo. Su dolor, un voto silencioso de continuar. Los civiles en Stalingrado fueron testigos de los sacrificios de las francotiradoras, sus historias tejiendo un tapiz de gratitud y tristeza que resonaba por las ruinas de la ciudad. Elena Ivanova, una madre de dos que soportó los horrores de la batalla, compartió sus recuerdos. Vimos a estas jóvenes, apenas mayores que niñas, arrastrándose por las ruinas con rifles. Eran nuestras protectoras, nuestra esperanza. Un día vi a una francotiradora caer de un tejado, muerta por un disparo alemán. Su cuerpo yacía en la nieve por días. No podíamos alcanzarla. Nos rompió el corazón, pero nos hizo luchar más fuerte. Esas mujeres nos dieron fuerza para resistir. El relato de Ivanova resalta el profundo impacto que las francotiradoras tuvieron, no solo en el campo de batalla, sino en el espíritu de una ciudad aferrándose a la supervivencia. Su valentía, una chispa que mantuvo viva la esperanza. La carga psicológica de ser francotiradora era una sombra constante, un peso que oprimía la mente tan fuertemente como el frío oprimía el cuerpo. Estas mujeres vivían en un temor perpetuo de ser descubiertas, sabiendo que la captura no significaba solo la muerte, sino una crueldad inimaginable, tortura, mutilación o ejecución frente a sus camaradas. Los soldados alemanes, enfurecidos por la efectividad de las francotiradoras, a menudo profanaban los cuerpos de las capturadas, dejándolos como advertencias en la nieve. El conocimiento de este destino pendía sobre cada misión, una nube oscura que nunca se disipaba. Pero la resolución de las mujeres nunca flaqueó. Luchaban por sus familias, sus camaradas y el futuro de su nación, sus rifles un salvavidas en un mundo consumido por la guerra. Su valentía era una luz en la oscuridad, una chispa que se negaba a extinguirse, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar. El impacto de las francotiradoras en la batalla de Stalingrado fue profundo. Sus rifles reconfiguraron el campo de batalla de maneras que resonaron más allá de sus miras. Sus asesinatos precisos interrumpieron las operaciones alemanas, sembrando miedo e incertidumbre entre las filas nazis, convirtiendo las ruinas en un laberinto de temor. Una sola francotiradora podía detener a un pelotón entero, obligando a los soldados alemanes
a moverse con cautela, sus ojos pendientes de cada sombra, cada ventana rota, sus nervios destrozados por la amenaza invisible. Este miedo ralentizó el avance alemán, dando un tiempo precioso para que los defensores soviéticos se reagruparan, fortificaran sus líneas y prepararan el contraataque que cambiaría la guerra. Un oficial alemán, capturado en Stalingrado, confesó más tarde: «Temíamos a los francotiradores soviéticos, especialmente a las mujeres. Eran fantasmas, silenciosas, letales, imposibles de encontrar. Cada paso era una apuesta, cada espacio abierto una trampa mortal». Sus palabras revelan la ventaja psicológica que las francotiradoras proporcionaron, erosionando la moral alemana en un momento crítico, su presencia un recordatorio constante del costo de la invasión. Los esfuerzos de las francotiradoras fueron cruciales durante la contraofensiva soviética, Operación Urano, lanzada el 19 de noviembre de 1942, un plan tan audaz como desesperado. Diseñado por los generales Georgy Zhukov y Alexander Vasilevsky, esta operación buscaba rodear al sexto ejército alemán atacando sus flancos vulnerables, ocupados por tropas rumanas, italianas y húngaras mal equipadas. El plan requería una coordinación meticulosa, con las fuerzas soviéticas agrupándose en secreto a través de la estepa helada, sus movimientos ocultos por la nieve y la oscuridad. Mientras el ejército rojo preparaba su asalto, las francotiradoras mantenían la línea en el corazón de Stalingrado, sus rifles un tambor constante de resistencia. Sus disparos interrumpían las patrullas alemanas, evitaban que los refuerzos se movieran libremente y creaban caos en la retaguardia enemiga, debilitando sus defensas en un momento pivotal. Nina Lobkovskaya reflexionó sobre su rol. «No ganamos Stalingrado solas, pero cada nazi que detuvimos nos acercó a la victoria. Disparé por mi familia, por mi país, por el futuro que soñábamos». Sus palabras encapsulan el sentido de propósito de las francotiradoras. Cada acción un paso hacia la liberación. Sus rifles un puente hacia un mundo más allá de la guerra. Para enero de 1943, la Operación Urano había logrado su objetivo, atrapando a casi 300.000 soldados del Eje en un bolsillo cada vez más pequeño alrededor de Stalingrado, una soga que se apretaba cada día. El sexto ejército alemán, hambriento, congelado y golpeado por asaltos soviéticos implacables, comenzó a colapsar, sus soldados reducidos a sombras de sí mismos. Las ruinas de la ciudad, alguna vez un símbolo de la ambición alemana, se convirtieron en su prisión, cada calle cubierta de nieve, un recordatorio de su fatal destino. El Volga, congelado sólido, brillaba bajo el sol invernal, una barrera que selló su suerte. El 2 de febrero de 1943, el general Paulus se rindió. Su ejército, una vez poderoso, reducido a 91.000 sobrevivientes harapientos, una derrota catastrófica para la Alemania nazi. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, destrozando el mito de la invencibilidad nazi y allanando el camino para la larga marcha del Ejército Rojo hacia Berlín. Las contribuciones de las francotiradoras fueron innegables, sus balas un hilo crítico en el tapiz de este triunfo histórico. Su valentía una piedra angular de la defianza de la ciudad. Sin embargo, tras la guerra, muchas de estas mujeres se desvanecieron en las sombras de la historia, sus historias eclipsadas por la narrativa más amplia de la batalla. Lyudmila Pavlichenko emergió como un símbolo internacional del heroísmo soviético. Su viaje la llevó a Estados Unidos y Canadá, donde habló a multitudes y reunió apoyo para el esfuerzo bélico. Su carisma y valentía la convirtieron en una celebridad, su nombre sinónimo de resistencia, pero fue la excepción. La mayoría de las francotiradoras, como Nina Lobkovskaya, María Petrova y Tania Chernova, regresaron a la vida civil sin fanfarrias, sus rifles guardados, sus hazañas a menudo ignoradas. Reconstruyeron sus vidas en una nación marcada por la guerra, sus sacrificios tejidos en el tejido de un país luchando por sanar. Klavdia Kalugina, perseguida por la pérdida de Ania y muchos otros, habló de sus motivaciones. No luchamos por medallas o fama. Luchamos para que nuestros hijos vivieran libres, para que nuestro país sanara.
Eso fue suficiente. Su resolución tranquila refleja la humildad de estas mujeres, que no buscaban gloria, solo la supervivencia de su nación y la promesa de un mañana mejor. Los civiles de Stalingrado nunca olvidaron a sus protectoras, su gratitud un homenaje duradero al coraje de las francotiradoras. Elena Ivanova, que soportó los horrores de la batalla con sus 2 hijos pequeños, escribió en su diario: «Esas mujeres eran nuestros ángeles guardianes. Se movían por las ruinas como espíritus, sus rifles nuestro único escudo contra los nazis. Nos dieron esperanza cuando todo parecía perdido. Stalingrado resistió por su valentía». Las palabras de Ivanova capturan el impacto profundo que las francotiradoras tuvieron, su presencia una chispa que mantuvo viva la esperanza en una ciudad al borde del abismo. Sus sacrificios una base para la supervivencia. El legado de las francotiradoras de Stalingrado perdura, un testimonio del poder de personas comunes en tiempos extraordinarios. Su historia es una de desafío, de resiliencia forjada frente a adversidades inimaginables. No nacieron guerreras. Fueron esculpidas por el crisol de la guerra, sus rifles una extensión de su voluntad para resistir, su valentía una llama que ardía en las noches más oscuras. En las ruinas heladas de Stalingrado, probaron que el coraje no conoce límites, que el sacrificio trasciende todas las fronteras. Sus asesinatos, cientos, tal vez miles, fueron más que números, fueron actos de resistencia que ayudaron a cambiar el curso de la historia. Cada bala un mensaje para los nazis. No prevalecerán. Cada disparo fue una promesa a sus camaradas. No caeremos. Sus acciones resonaron más allá del campo de batalla, inspirando a una nación a mantenerse firme. Su legado un recordatorio de la fuerza encontrada en la unidad y el sacrificio. Hoy, las francotiradoras de Stalingrado son honradas en monumentos por toda Rusia. Sus nombres grabados en la piedra de Mamayev Kurgan, en Volgogrado, la colina donde tantas lucharon y murieron, sus laderas un testigo silencioso de la lucha. Sus rifles, alguna vez instrumentos de muerte, son ahora emblemas de resiliencia, preservados en museos como reliquias de una generación que se negó a quebrarse. Pero su verdadero monumento es la libertad que ayudaron a asegurar, el futuro que lucharon por proteger, el mundo que ayudaron a reconstruir desde las cenizas. La batalla de Stalingrado no fue ganada solo por tanques o artillería, sino por el coraje de individuos que enfrentaron adversidades imposibles y prevalecieron, sus corazones tan firmes como la ciudad que defendieron. Las francotiradoras estaban entre ellas, su legado un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, una luz que brilla a través de los siglos. Las francotiradoras de Stalingrad respondieron al llamado de la historia. Sus rifles un grito claro en un mundo consumido por la oscuridad. En una ciudad reducida a escombros, se mantuvieron firmes. Sus armas un escudo contra el terror del Tercer Reich. Eran hijas, hermanas, madres que se convirtieron en guerreras. Su valentía reconfiguró la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Fueron Lyudmila Pavlichenko, con sus 300 de kills, Nina Lobkovskaya, la muerte silenciosa, María Petrova, la segadora, Tanya Chernova, perseguida por sus asesinatos, Klavdia Kalugina, llorando por su amiga perdida, y countless otras cuyo bravura la historia nunca debe olvidar. Cómo infundieron miedo en el Tercer Reich. Con cada disparo preciso, destrozaron la moral nazi, desbarataron sus planes y dieron esperanza a una nación desesperada. ¿Y qué las llevó a enfrentar la muerte en el infierno helado de Stalingrado? Un amor por su patria, una negativa a inclinarse ante la tiranía y una creencia feroz en un futuro mejor. Su historia es un recordatorio de que los héroes pueden surgir de los lugares más improbables, que el espíritu humano puede brillar incluso en los tiempos más oscuros. En las ruinas heladas de Stalingrado, estas mujeres probaron que el coraje no conoce fronteras, que el sacrificio trasciende todos los límites. Enfrentaron horrores inimaginables, frío glacial, hambre voraz, la pérdida de amigas y la sombra constante de la muerte, pero nunca flaquearon. Sus rifles hablaron cuando las palabras fallaron, sus balas un testimonio de su espíritu indomable, sus acciones un voto para quienes vendríamos después.
Lucharon no por sí mismas, sino por un mundo libre de la sombra de la tiranía, por un futuro donde sus hijos pudieran vivir sin miedo. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Podrías haber enfrentado los terrores de Stalingrado como estas mujeres lo hicieron? ¿Cómo moldeó su valentía el mundo en que vivimos hoy? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Si este viaje épico al corazón del heroísmo de Stalingrado te conmovió, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para más historias de guerra épicas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas y sigue buscando la verdad.